Juan Pablo II se abraza con el Dalai Lama. El 3 de mayo de 1984, Juan Pablo II dijo: «Vuestros antepasados abrazaron la espiritualidad encantada, el confucianismo y el budismo. Ellos las embellecieron, vivieron e incluso las transmitieron a los demás. La palabra de Dios dice: los paganos adoran a los demonios y no a Dios». Con su gesto de amistad con el Dalai Lama, el Papa dio un mal ejemplo no solo a la jerarquía, sino también a los políticos de así llamadas naciones cristianas. Como resultado, ahora el Dalai Lama goza de mayor popularidad en todo el mundo, lo que sin embargo ha causado un daño grave al cristianismo. El Dalai Lama se considera una reencarnación de una deidad, es decir, un demonio. Nosotros preguntamos, ¿cuál espiritualidad común hay entre Cristo y Belial? El Dalai Lama propaga el espíritu de la nueva era, la falsa unidad de todas las religiones. Si hoy un apologista cristiano defendiera la verdadera fe, sería castigado por la jerarquía porque iría en contra de la línea de Juan Pablo II. El 6 de mayo de 1984 el Papa dijo: «Me dirijo un saludo particular a los miembros de la tradición budista mientras se preparan para celebrar la festividad de la venida del Señor Buda. Que vuestra alegría sea completa». El camino de Buda es la idolatría y el Papa lo apoya. Esto es un crimen. Juan Pablo II en un templo budista. Juan Pablo II entró en el templo y se inclinó ante un líder budista. ¿Cuál fue el sentido de la visita del Papa a un lugar donde adoran los demonios conscientemente? El concilio de Elvira en el año 305 decretó: «A los que entren en los templos paganos para adorar ídolos, no se permite dar la Sagrada Comunión, incluso en la hora de la muerte». El Papa traicionó al Cristo y el Evangelio. Durante la fiesta de la presentación del Señor, el Papa recibió en su frente un signo de apostasía, la marca del dios hindú Shiva, de una sacerdotisa pagana, la prostituta sagrada. Esta es la apostasía pública y escándalo causado a todos los cristianos. El alma de un cristiano es un templo del Dios viviente. A través de rituales paganos, sin embargo, se convierte en una morada de los demonios y su propiedad. A través de este gesto público, Juan Pablo II se apartó de la verdadera fe, negó toda la escritura y la tradición de la Iglesia y abrió la puerta en la Iglesia a los demonios. Él desacreditó todas las misiones y misionarios, así como la esencia de toda la cristiandad. Él, por lo tanto, se dejó de dedicar a Satanás. Como cometió este acto, siendo el cabeza de la Iglesia católica, entregó toda la Iglesia bajo el dominio de los demonios. Es un delito que clama al cielo. Y ahora que vaya a ser beatificado y canonizado por esto. Una sacerdotisa del dios Shiva, una prostituta sagrada, pone al cuello de Juan Pablo II una corona mágica. Con este gesto, el Papa se entrega voluntariamente bajo el dominio de los demonios. Esto no es una cosa indiferente, esto es una abertura para los demonios por una forma ritual. El Papa, con una corona mágica y rodeado de sacerdotisas paganas, sirve a los ídolos. Él escandalizó a todos los cristianos. En 1986, en India, Juan Pablo II rindió homenaje a Gandhi. En marzo de 1986, Juan Pablo II viajó a Nueva Delhi para visitar el lugar donde el hindú Mahatma Gandhi fue incinerado. Juan Pablo II declaró:
Hoy, como un peregrino de la paz, he venido aquí para rendir homenaje a Mahatma Gandhi, héroe de la humanidad. Mahatma Gandhi enseña que es posible establecer un nuevo orden mundial, que Mahatma Gandhi vive para siempre. Citado en Ave Daniel Leroux, Peter Lavisdomi, página 147. Gandhi no es ningún héroe de la humanidad, sino en cuanto al nuevo orden mundial, él es el padre de la nueva era. Juan Pablo II visita el lugar de su incineración. Como muestra del respeto, él se quita los zapatos, tira las flores en su monumento, honra a este antiprofeta y representante de la nueva era y aprende de él. Él lo manifiesta claramente que su actitud es una actitud de traición y apostasía del Evangelio. Si Gandhi vive para siempre, de acuerdo con su obstinado rechazo del Evangelio, ciertamente no es en el cielo. Prácticamente el Papa predica que no hay salvación en Cristo, como él mismo dice que ha encontrado respuestas a las preguntas fundamentales en las obras del hindú Mahatma Gandhi. Estudié las obras y los esfuerzos de Mahatma Gandhi y me encontré con respuestas para mí, respuestas para todos los cristianos, las respuestas fundamentales. La India ha contribuido mucho para la comprensión del hombre y del significado de su existencia. Los cristianos encuentran las respuestas vitales en la Sagrada Escritura y en las vidas de los santos. Si Juan Pablo II no encontró las respuestas vitales ni en la Escritura ni en la tradición, sino en las obras del idólatra Gandhi, es un testimonio de su apostasía interior. Ningún santo o verdadero cristiano ha encontrado jamás, ni nunca encontrará respuestas verdaderas relativas a la salvación y el significado de la vida, ya sea en Gandhi o en la sistema pagana de la India hindú. Estas respuestas se pueden encontrar solo en el único Salvador Jesucristo. Un discurso de Juan Pablo II, India, 1986. Dios está presente en el corazón de las culturas humanas porque Él está presente en el hombre. Las palabras del Papa son relativistas. Detrás de la cultura pagana es el espíritu de la mentira y de la muerte. Detrás de la tradición cristiana es el espíritu de la verdad y de la vida. Por lo tanto, las declaraciones del Papa son delusorias o más bien heréticas. En noviembre de 2003, los hindúes, enfrente de los edificios del gobierno, quemaron las imágenes de Jesucristo y Biblias. En 1999, los hindúes quemaron a la muerte un misionero Graham Staines y 2 otros cristianos. En abril de 2004, el pastor Isaac Rayu fue asesinado en la India. Los hindúes cortaron su cuerpo en pedazos y lo echaron en un saco. Otro pastor, Yesudas, fue matado con 32 golpes de una hacha. En el 17 de abril de 2010, un grupo de 15 a 30 hindúes se rompieron en la reunión de oración de cerca de 400 cristianos. Atacaron a los cristianos con palos y barras de hierro. Un cristiano de 25 años fue matado y otros 3 cristianos sufrieron heridas graves. En 2008, solo en uno de los distritos del estado indio de Orissa, hindúes mataron a más de 100 personas, de las cuales 6 fueron pastores y un sacerdote católico romano. Destruyeron 315 aldeas y quemaron 4.640 hogares cristianos y 300 iglesias. 54 miles de cristianos fueron dejados sin hogar. La relación con el paganismo.
significative do chefe indígena. Hasta mitad del siglo XX, la Iglesia Católica no participaba en ningún diálogo con las religiones paganas. ¿Por qué? Porque muy bien se daba cuenta de que detrás de las religiones paganas se encubre una fuerza demoníaca personal, ya que habla sobre esto en muchos lugares la Sagrada Escritura. Un hito histórico fue el documento del Segundo Concilio Vaticano, la Declaración Nostra Aetate, publicada en 1965. Por medio de ese documento, una nueva política en relación a otras religiones fue adoptada. Juan Pablo II convocó a los paganos y participó en sus oraciones en las cuales se dirigen a los demonios. Por iniciativa de Juan Pablo II, el 27 de octubre de 1986 se llevó a cabo en Asís la primera reunión de diferentes religiones, así llamada Jornada Mundial de Oración por la Paz. A ella asistieron 150 representantes de 12 religiones. Fueron presentes los budistas, los musulmanes, los aborígenes de América y África, zoroastristas, los hindúes, los sintoístas. El Papa abrió la sesión con un discurso en el cual puso la oración cristiana al Dios único y verdadero, al mismo nivel con así llamada oración de todas las religiones paganas. Él dijo: la paz es el fruto de la oración, en la cual todas las religiones expresan su relación con un poder supremo. La declaración del Papa es una mentira abierta. La paz es el fruto de la conversión y del arrepentimiento, es decir, alejamiento de la idolatría, de la incredulidad y del pecado. Hay una oración verdadera o falsa. La oración verdadera se dirige a único Dios soberano y la oración falsa a los demonios. Los paganos no oran a Dios, sino a los demonios. Por su palabra y el gesto, Juan Pablo II cometió una herejía y apostasía, causó escándalo y abrió el camino de la apostasía para toda la Iglesia Católica. De esa manera negó el magisterio de la Iglesia. A continuación, el Papa puso a disposición las iglesias cristianas a los representantes de las religiones paganas para realizar sus rituales y oraciones por la paz. Los budistas rezaban en la iglesia de San Pedro de Asís. Colocaron la estatua de Buda sobre el tabernáculo. Los hindúes se reunieron en la iglesia de Santa María Mayor en Asís. Los musulmanes se reunieron en el monasterio de San Antonio. Los indios americanos oraron en la iglesia de San Gregorio y preparaban sus pipas de la paz sobre altar. Sintoístas se reunieron en el monasterio benedictino. Realmente, esto fue una apostasía grave. La fe cristiana fue puesta al mismo nivel con todas las religiones paganas. La estatua de Buda entronizada sobre el tabernáculo en Asís. El Dalai Lama, Buda y un ritual demoníaco es una abominación desoladora en el lugar santo. Esta fue abominación no solo de un templo, sino de toda la Iglesia Católica. El Papa Honorio fue excomulgado póstumamente por ser pasivo y silencioso sobre las herejías.